Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un material que es denso, pero muy potente. Se titula Cuba en llamas, la búsqueda de libertad en 2026, y está basado en la obra de Milko Baute. Sí, y la verdad es que plantea una pregunta central desde el principio. Exacto, una pregunta que atraviesa todo el análisis. ¿Lo que vive Cuba hoy es el colapso lento de un sistema o es, más bien, el nacimiento doloroso de algo totalmente nuevo? Es una pregunta clave, sí, porque nos obliga a ir más allá de la simple crónica de eventos. Nos pide buscar un significado más profundo. Totalmente. Y para empezar a responderla, el análisis nos lleva al punto de partida de todo esto. La promesa original. La promesa original, claro, la revolución del 59. Una sociedad justa, educación, salud para todos, el fin de la pobreza. Un ideal muy, muy poderoso. Pero décadas después, el material describe una realidad que es casi al reverso. Un ciclo de escasez que parece no tener fin. Y se habla de los factores de siempre, ¿no? El embargo de Estados Unidos. Por supuesto, y la caída de aliados como la Unión Soviética. Pero el análisis insiste mucho, y esto me parece interesante, en la rigidez del propio sistema. Es que esa es la pregunta del millón. Y el argumento central del análisis es que esos factores ya son inseparables. O sea, el embargo tiene un impacto económico real, devastador, sin duda. Claro. Pero también, y esto es crucial, le ha servido al régimen por décadas como la excusa perfecta para no enfrentar las fallas de su propio modelo. Es como un escudo. Exacto, un escudo. Pero ese escudo se empezó a agrietar, y el 11 de julio del 2021 se rompió. El famoso 11J. El análisis lo llama el fin del silencio. Sí. Y lo que me parece crucial es que la gente en la calle no solo pedía comida. El grito era otro. El grito era por libertad. Por libertad, por derechos. Y ahí es donde la crisis deja de ser solo económica y se revela como lo que siempre fue. Una crisis existencial, una crisis política. Esto no fue algo que surgió de la noche a la mañana. No, para nada. Es la manifestación de décadas de tensión acumulada, de una desconexión total entre el discurso oficial y la vida de la gente. El análisis plantea que, para entender el fuego de hoy, hay que ver los dos combustibles que lo alimentan, el hambre y el silencio. Dale, arranquemos por ahí, que me parece un punto de partida fundamental. Hablemos de esa dualidad, hambre y silencio. La parte del hambre es, digamos, la más visible. La más inmediata. Sí, el material describe un panorama desolador, escasez crítica de alimentos, de medicinas, las colas que ya son parte del paisaje. Precios por las nubes y salarios que son casi simbólicos. Y menciona el famoso ordenamiento, esa reforma monetaria que se suponía que iba a arreglar las cosas y que para muchísima gente terminó siendo una bomba. Agravó la inflación, la desigualdad, fue una medida muy técnica que no consideró la fragilidad de la vida de las personas. Exacto. Y para que no se quede en algo abstracto, el análisis nos presenta a María, una madre de 2 hijos. Ella dice, y cito, «Cada día es una lucha. A veces me despierto pensando en qué les voy a dar de comer a mis hijos. No quiero que crezcan con esta sensación de escasez». Es que esa frase lo dice todo. Sí, te deja helada. Te saca de la geopolítica y te mete en la cocina de una casa en la angustia más básica que puede sentir una madre. Totalmente. Y ahí está la clave del análisis. La gran historia de Cuba se escribe en esos momentos, en la ansiedad diaria de María. Esa frase, que parece tratar solo sobre comida, nos lleva directamente al otro combustible, el silencio. Porque su angustia no es solo por el plato vacío de hoy. Es la falta de futuro. Es la falta de futuro, de voz, de agencia. La crisis política es eso, la ausencia de canales para expresar el descontento, la prohibición de disentir. El autor lo llama un cansancio generacional. Me gusta ese término. Y es que cuando a la escasez material le sumas la imposibilidad de quejarte, de proponer, de soñar en voz alta, pues tienes un cóctel explosivo. Es un callejón sin salida. Exacto. La crisis económica da urgencia a la demanda de cambio, y la rigidez política impide cualquier solución real. Y es justo en ese callejón sin salida donde, paradójicamente, aparecen nuevas rutas. Aquí es donde el análisis se pone muy, muy interesante, porque describe cómo la resistencia brota por todas partes. Sí, en un campo de batalla que es tanto físico como digital. El frente digital fue una revolución en sí misma, ¿no?
Absolutamente. Rompió el monopolio informativo que el Estado mantuvo por más de 60 años. Totalmente. De repente, con un teléfono, cualquier ciudadano podía ser un reportero. El análisis documenta cómo las redes sociales se usaron para organizar, para denunciar en tiempo real, para mostrarle al mundo lo que pasaba sin filtros. Y los hashtags como #SOSCuba o Cuba es nuestra le dieron una visibilidad internacional sin precedentes. Sí, pero junto a eso, que es más espontáneo, está el periodismo independiente. El material habla de reporteros que trabajan en condiciones de acoso extremo. Y cuando dice extremo, es extremo. ¿Qué implica ser periodista independiente en Cuba hoy, según el texto? Implica vivir bajo una amenaza constante. Detenciones arbitrarias que te confisquen tu teléfono, tu computadora. Tus herramientas de trabajo. Exacto. Campañas de desprestigio en los medios oficiales donde te acusan de ser un mercenario. Es una guerra de desgaste psicológico. Y aún así siguen. Sí. El caso de Ana, la periodista que citan, es emblemático. Después de ser detenida, sus reflexiones. No podía dejar que me silenciaran. La verdad es más poderosa que cualquier amenaza. ¡Wow! ¡Qué convicción! Hay una convicción que va más allá del miedo. Y frente a esta resistencia, ¿cómo responde el poder? El análisis lo desglosa en dos estrategias. Sí, una es la fuerza brutal y la otra es, digamos, más sutil. A ver. La primera es la estrategia del miedo. La represión directa que vimos el 11J. Y que sigue. Detenciones masivas, juicios sumarios con sentencias desproporcionadas, vigilancia. El objetivo es claro. Elevar el costo de la protesta a un nivel que sea impagable. Que la gente se lo piense 10 veces. Exacto. Y la otra estrategia son las reformas económicas, como la legalización de las MIPES, las pequeñas y medianas empresas. Pero el análisis las califica de cosméticas. Realmente no sirven para nada. Es una buena pregunta. No es que sean inútiles. Para algunos emprendedores han sido un salvavidas. Claro. Pero el análisis argumenta que son cosméticas en un sentido estratégico. No están diseñadas para cambiar el modelo productivo, sino para aliviar la presión social. Una válvula de escape. Una válvula de escape controlada. Vienen con tantas trabas, tanta incertidumbre legal, que al final no amenazan la estructura de poder. Es como permitir que algunos decoren sus celdas, pero sin darles la llave para salir. O sea que la dinámica es un gobierno jugando a la defensiva, enfocado en sobrevivir. Exacto. Contra una población que ya no quiere parches, sino un cambio de estructura. Esa es la tensión fundamental. Y esa tensión, claro, tiene un costo humano altísimo. Lo que nos lleva a la crisis humanitaria. Sí, que el material detalla con mucha crudeza. Sí, y me impactó que lo primero que aborda no es el hambre que ya mencionamos, sino la salud mental. La llama la herida invisible. Es que es eso, una herida invisible. Habla de un estrés crónico generalizado, de una ansiedad que se alimenta de la incertidumbre. Es vivir en alerta permanente. Y sin herramientas para manejarlo. Faltan psicólogos, faltan medicamentos. El testimonio de un joven Javier es brutal. Dice, la ansiedad me acompaña como una sombra. Es el peso de vivir en una crisis sin fin. El desgaste de no poder planificar, de no tener control sobre tu propia vida. Y ese desgaste se ve en todo. Por ejemplo, en la alimentación. Claro, el tema de la soberanía alimentaria. El análisis describe el colapso de la agricultura estatal. Centralizada, ineficiente. Por falta de insumos, de combustible, de todo. Pero lo fascinante es que, en contraste, florecen soluciones micro. La historia del huerto del pueblo. Exacto. Una iniciativa comunitaria liderada por una mujer, Clara. Quería que nos detuviéramos un momento aquí. ¿Qué representa un huerto como este? Pues a ver, más allá de producir comida, es un acto de soberanía real. Justo. Si el Estado fracasa en su rol de proveedor, la gente se organiza para proveerse a sí misma. Es un cambio de mentalidad radical. Es que el huerto de Clara no es solo un pedazo de tierra. Es un espacio de encuentro, de solidaridad, donde se tejen redes de apoyo al margen de lo oficial. La frase de ella es potentísima. No solo producimos comida, también hemos construido una comunidad. Están reconstruyendo el tejido social desde la raíz, literalmente. Literalmente. Es increíble. Y esta misma dinámica se ve en otros campos. En la educación, frente al adoctrinamiento, surgen clubes de lectura clandestinos. O en el medio ambiente, con activistas que defienden los ecosistemas frente a la negligencia estatal. Pero revisando el material, me topé con algo que no me esperaba. El activismo por los derechos de los animales. ¿Ah, sí?
A primera vista parece un tema secundario, pero el análisis le da una importancia enorme. ¿Por qué? Sí, parece menor, pero es uno de los fenómenos más reveladores. Es una lección magistral de resistencia cívica. A ver, cuando las vías tradicionales de protesta, política, derechos humanos, están bloqueadas Y son peligrosas. y son peligrosamente castigadas, la gente busca canales inesperados. El activismo animalista se ha convertido en lo que se llama un proxy. O sea, como una vía indirecta. Más que una excusa, es un espacio cívico alternativo. Es más difícil para el régimen acusar a alguien de mercenario por rescatar a un perro callejero. Claro, es difícil de atacar esa causa. Y a través de esa causa, la gente aprende a organizarse, a recaudar fondos, a presionar a las autoridades locales. Crean comunidad y músculo cívico. El ejemplo de los guardianes del gato en Santiago de Cuba es perfecto. Defender a un gato abandonado en la Cuba de hoy se ha convertido en un acto profundamente político. Es afirmar el valor de la vida y la dignidad. Es asombroso cómo la gente encuentra grietas en el muro para poder organizarse. Y con toda esta presión que sostiene a la sociedad. El material profundiza en dos pilares: la fe y los aliados externos. Empecemos por la fe, que ha tenido una transformación espectacular. Cuba pasó de ser un estado oficialmente ateo que marginaba a los creyentes a un lugar con una religiosidad popular muy viva. Y las iglesias y las casas de santería han llenado un vacío que dejó el Estado. ¿En qué sentido? Se han convertido en centros de ayuda humanitaria, distribuyen medicinas, alimentos, ofrecen un espacio de consuelo. Y algunos líderes religiosos incluso han mediado en conflictos o apoyado a familias de presos políticos. El material cuenta la historia de Rosa, que organiza grupos de oración en La Habana. Y su cita lo dice todo. Nos han dicho que no podemos creer, pero nuestra fe es más fuerte que cualquier régimen. Es la fe como refugio y como trinchera. Exacto. Y el otro pilar es la ayuda que viene de afuera. La diáspora y la comunidad internacional. La diáspora es fundamental, no solo por las remesas que son el sustento de millones, Claro. sino por su rol en la denuncia internacional, en mantener viva la cultura cubana. Y a nivel geopolítico se describe la eterna oscilación de Estados Unidos y la postura de la Unión Europea. Y la solidaridad de ONGs y ciudadanos de todo el mundo que se activó masivamente con el hashtag #SOSCuba. Con todo este panorama, llegamos a la gran pregunta: ¿y ahora qué? El análisis plantea 4 posibles escenarios a futuro. Exacto. No como una profecía, sino como rutas posibles. El primero es el de la continuidad. O sea, el régimen mantiene el control con represión y reformas muy superficiales. Que nada cambie de fondo. Exacto. El segundo, reformas limitadas. Un modelo al estilo de China o Vietnam. Apertura económica controlada, pero sin libertad política. Justo. El tercero es la transición democrática, el escenario anhelado por muchos, con elecciones libres y derechos humanos. Y el cuarto es el colapso. Una ruptura abrupta y caótica. Y lo interesante que plantea el análisis no es solo humanista, es que los 3 primeros escenarios son en realidad estrategias para evitar el cuarto. Ah, eso lo cambia todo. Lo reformula por completo. Nos muestra que la estrategia del régimen es una gestión constante del miedo a la desintegración. Y la oposición empuja hacia la transición para evitar ese mismo colapso. Precisamente. Y ahí se mencionan figuras clave como José Daniel Ferrer, Berta Soler o el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que representan esa lucha por una salida que no sea ni la continuidad ni el caos. Es un panorama increíblemente complejo, pero me gusta que el análisis no termina ahí, en la gran política. No, el cierre es una mirada a lo que llama las voces del futuro. Y se enfoca en algo que ya está pasando, sin importar cuál de los 4 escenarios se imponga. Es que esa es la tesis final. Hay un cambio que ya es imparable y que está ocurriendo por debajo del radar de la alta política. Un cambio cultural y tecnológico. Liderado por una nueva generación. Exacto. Se describen iniciativas que ya están construyendo esa Cuba del futuro. Plataformas como Cuba Emprende. Proyectos que usan la tecnología para conectar agricultores con consumidores, saltándose la ineficiencia estatal. Sistemas de salud repensados desde el paciente, para que madres como María no vivan esa angustia. Y en el arte, galerías y espacios culturales cooperan sin censura. Hay una cita de un artista, Luis, que lo resume perfecto. El arte es nuestro grito de libertad. La conclusión que propone el material es muy potente.
Nos dice que el cambio más profundo quizás no lo veamos en los titulares. El verdadero cambio es que la generación del cambio ya superó la barrera del miedo. Ya no están esperando. Ya no están esperando que el sistema les dé permiso o soluciones. Están construyendo sus propias soluciones con las herramientas que tienen a mano. Un smartphone, un pedazo de tierra o un pincel. Esa Cuba ya está en movimiento. ¡Qué gran síntesis! Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Partimos de esa promesa rota del 59, atravesamos la durísima realidad de la crisis, vimos cómo la resistencia brota de las formas más inesperadas. Desde un hashtag hasta el rescate de un animal. Y terminamos con estas semillas de un país que se está construyendo desde la base, con creatividad, con resiliencia. Y esto me deja con una última reflexión, una pregunta que me queda flotando después de procesar todo el material. A ver. El análisis nos presenta esos 4 escenarios políticos: continuidad, reforma, transición o colapso. Pero ¿qué pasa si el cambio más determinante no es político, sino cultural y tecnológico? Cuando una generación entera decide, de facto, no esperar y empieza a construir su propia realidad con las herramientas que tiene, desde una app hasta un huerto comunitario, ¿hacia dónde conduce esa energía creativa a largo plazo? ¿Puede esa nueva realidad construida desde abajo terminar por hacer irrelevantes las viejas estructuras de poder, sin importar cuál de los 4 escenarios políticos se materialice al final?